taxi fantasma. En Buenos Aires, pocas cosas son tan inquietantes como el cementerio de Chacarita. No es solo su inmensidad, con sus 95 hectáreas de mausoleos, bóvedas y tumbas, ni el peso de su historia como refugio final de las víctimas de la fiebre amarilla de 1871. Es el aire que lo rodea, cargado de una calma que nunca es del todo tranquila. De día, es una atracción para curiosos y turistas. De noche, es un terreno fértil para historias que te hielan la sangre. Y de todas esas historias, ninguna es tan conocida como la del taxi fantasma. Había escuchado esa leyenda desde niño, narrada con un tono solemne por mi abuelo cuando la familia se reunía a compartir relatos. El taxi, decían, era un Ford Falcon negro que se camuflaba entre los demás vehículos en la fila de taxis que esperan frente al cementerio. Su matrícula, RIP 666, era un detalle que siempre hacía reír a los escépticos, pero a los creyentes les erizaba la piel. Según las historias, quien subiera a ese auto experimentaría un frío sobrenatural que congelaría su cuerpo y espíritu hasta que la hipotermia lo llevara a la muerte. Entonces, el conductor, una figura sombría y sin rostro definido, regresaba el cadáver al cementerio, como si el pasajero nunca hubiera salido de ahí. Como periodista me especializaba en historias paranormales. Había investigado ovnis, casas embrujadas y otros fenómenos inexplicables, pero algo en el taxi fantasma me atraía de una manera que no podía explicar. Tal vez era el hecho de que algunos testigos habían sobrevivido para contarlo. Tal vez era mi obsesión por encontrar algo real en medio de tantas leyendas urbanas. Así que, una noche fría de invierno, decidí comprobarlo por mí mismo. Llegué al cementerio de Chacarita cerca de la medianoche. La humedad del aire hacía que el frío calara más hondo, y la neblina cubría las calles como un manto blanco y espeso. Frente al cementerio, una fila de taxis esperaba bajo las farolas. La luz amarilla bañaba los autos con un resplandor tenue, casi onírico. Caminé lentamente observando cada vehículo. La mayoría eran comunes, con conductores medio dormidos o escuchando música a bajo volumen. Y entonces lo vi. El último auto de la fila era un Ford Falcon negro, reluciente como si acabara de ser pulido. Algo en él me hizo detenerme. Su matrícula brillaba bajo la luz. RIP 666. Me quedé paralizado por un momento, dudando de mis propios ojos. Quise convencerme de que era una coincidencia, que alguien estaba jugando una broma elaborada. Pero, aún así, mi curiosidad fue más fuerte que mi sentido común. Me acerqué y toqué la ventanilla del lado del pasajero. El conductor giró lentamente la cabeza hacia mí. Su rostro estaba parcialmente cubierto por unas gafas oscuras y su uniforme parecía de otra época, como si hubiera salido de una fotografía en blanco y negro. ¿Necesita un taxi?, preguntó con una voz grave, casi mecánica. Asentí, y él desbloqueó la puerta. Subí al asiento trasero, cerrando la puerta tras de mí. En cuanto lo hice, un escalofrío recorrió mi cuerpo. El interior del auto era inusualmente frío, como si el aire acondicionado estuviera al máximo, pero los controles del tablero no mostraban ninguna señal de que estuviera encendido. ¿A dónde lo llevo?, preguntó el conductor, con ese mismo tono neutral. Dudé por un momento. No tenía un destino en mente, solo quería vivir la experiencia. Solo conduzca, respondí, tratando de sonar casual. El auto arrancó suavemente y las luces de la ciudad comenzaron a desvanecerse a medida que avanzábamos. Al principio, intenté entablar conversación. ¿Hace mucho que trabaja aquí?, El conductor no respondió. Sus manos permanecían firmes en el volante y sus ojos, detrás de esas gafas oscuras, parecían fijos en un punto distante. Decidí dejar de hablar y observé el camino. Pero algo estaba mal. Las calles que conocía estaban desapareciendo.
El paisaje comenzó a cambiar de manera sutil pero inquietante. Los edificios se tornaron borrosos, casi como si estuvieran siendo devorados por la neblina. El pavimento parecía más antiguo, agrietado y cubierto de hojas secas. Mi respiración se aceleró cuando me di cuenta de que no reconocía el lugar por donde viajábamos. El frío, que al principio era solo incómodo, comenzó a intensificarse. Mis dedos se entumecieron y mi aliento formaba pequeñas nubes frente a mi rostro. Miré las manos del conductor. Eran pálidas, casi translúcidas, y sus uñas parecían demasiado largas. ¿Dónde estamos?, pregunté con un nudo en la garganta. El conductor no respondió. En lugar de eso, el auto se detuvo abruptamente. Miré por la ventana y vi algo que me heló la sangre. Estábamos frente al cementerio de Chacarita nuevamente, pero esta vez las puertas estaban abiertas. Desde el interior emanaba una luz tenue, como un faro que llamaba a los perdidos. «Tu parada», dijo el conductor, girándose hacia mí. Por primera vez lo vi claramente. Las gafas habían desaparecido, revelando ojos negros como el vacío, sin vida, pero llenos de una fuerza inexplicable. Su piel era cenicienta y su sonrisa era demasiado amplia, demasiado perfecta para ser humana. Grité y forcejeé con la puerta del auto, que finalmente cedió. Caí al suelo frío y húmedo, pero no me detuve. Corrí hacia la calle, tropezando con los adoquines, mientras el sonido del motor del auto desaparecía detrás de mí. Cuando miré hacia atrás, ya no estaba. Esa noche regresé a casa temblando, incapaz de explicar lo que había vivido. Revisé las grabaciones que había hecho con mi cámara, pero todas estaban distorsionadas, como si algo hubiera interferido con ellas. Desde entonces, evito pasar por el cementerio de Chacarita, especialmente de noche. La leyenda del taxi fantasma dejó de ser una historia para mí. Ahora sé que hay cosas en este mundo que no podemos entender y que algunas puertas, como las de ese cementerio, nunca deberían abrirse. ¿Qué te pareció esta historia de terror? Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar un comentario, me gusta o compartir el video. De esta manera, nos ayudan a seguir creciendo.